Tampoco. No, yo sí soy enemigo de la virtual. Extremo es virtual, no. De preferencia tiene que ser presencial las clases, al menos en la carrera, ¿no? El traumatismo de hueso temporal es muy importante, sí, porque se asocia mucho a una patología frecuente, que es el TEC, que lo van a ver a cada rato. Vamos a hablar aisladamente del traumatismo de hueso temporal y qué complicaciones tiene, qué cosas debemos tener. No vamos a hablar tanto del TEC, más de la patología en el hueso temporal. Es una patología frecuente que se asocia normalmente con la principal causa de los accidentes. ¿Por qué es importante? Porque dentro del hueso temporal, ustedes saben que el hueso temporal tiene 3 porciones, pero es importante porque dentro del hueso temporal está la cócleo-caracol. Entonces es importante, ¿por qué? Porque cualquier tipo de lesión que se dé a este nivel va a tener secuelas auditivas. Entonces es importante conocer. Algo muy importante es que dentro del traumatismo del hueso temporal puede conllevar un daño en el oído, en el conducto auditivo externo, en el conducto auditivo medio o en el conducto auditivo interno, dependiendo del tipo de fractura. Cada uno da una sintomatología diferente. La clasificación teórica tradicional lo divide de la siguiente manera: longitudinal y transversal, tomando como referencia la porción petrosa y haciendo esta división. La transversal y la longitudinal. ¿Por qué es importante? Porque aparentemente la longitudinal era la que no comprometía la cápsula óptica. Y la transversal supuestamente comprometía la cápsula óptica. Eso es la clasificación tradicional y convencional. Pero hoy en día, gracias a Castillo también, esta es la clasificación actual: con lesión de cápsula óptica o sin lesión de cápsula óptica. ¿Por qué hubo ese cambio en la clasificación? Debido a que había fracturas longitudinales que no deberían afectar a la cápsula óptica, pero eran fracturas longitudinales que generaban hipoacusia, o mareo, o vértigo, o sea, daban sintomatología de lesión. Es por eso que ahora, de manera práctica, se ha clasificado así: con lesión de la cápsula óptica o si es que no tiene lesión de la cápsula óptica. Y esa clasificación también tiene sintomatología particular. Por ejemplo, si se lesiona la cápsula óptica, va a haber una hipoacusia de tipo neurosensorial. ¿Por qué? Porque compromete principalmente el oído interno. Y cuando no hay lesión de la cápsula óptica, normalmente pues es una hipoacusia conductiva o incluso mixta. Si hablamos de lesión de la cápsula óptica, ¿va a haber mayor riesgo de meningitis? Sí, por compromiso a nivel del oído interno y sobre todo en el oído medio, de una pequeña porción ósea que divide el hueso del oído medio, de ese espacio, con el cerebro. Supongamos este es el oído medio y el tercer, estamos en el segundo piso, ¿no? Y el tercer piso es el cerebro, masa encefálica. Esta pequeña capa de hueso en el oído medio se llama el tegmen tímpano. Entonces cuando se lesiona genera pues daño a nivel del sistema nervioso central. Eso es lo que asocia también pues a mayor riesgo de meningitis. La parálisis facial es importante porque saben que el nervio facial discurre a través del oído medio. Entonces cualquier tipo de fractura o compromiso a ese nivel va a generar ese tipo de molestias, ¿no? Entonces la clasificación convencional. Factor de riesgo siempre los varones víctimas de accidente, o moto sobre todo, pero la principal causa son los accidentes. Agresión o algo muy difícil. Raro que vean una fractura de hueso temporal aislada. Normalmente viene asociada con el pelo. Pueden verlo aislada si hay algunos pacientes que se caen, se golpean directamente en la punta de la mastoides o por algún tipo de contusión directamente en esa zona. ¿Ok? Entonces, tomográficamente se hizo pues esa clasificación de transversal longitudinal que puede servir con fines prácticos, por decirlo así, pero actualmente no se aplica, ¿no? Pero igual vamos a mencionar cuáles son las características. Lo más frecuente definitivamente pues es longitudinal y el que tiene menos frecuencia es la transversa.
Pero lo que yo tengo que evaluar en la tomografía siempre es si hay un compromiso de la cápsula óptica, como vemos acá. Por una razón, porque daño que exista a ese nivel, el paciente va a tener secuelas auditivas. Y eso es muy importante porque un montón de pacientes dicen, doctor, me he accidentado, y le dan de alta normalmente diciéndole, sí, que desinflame y en 2 meses vas a recuperar. El paciente está 5 años esperando que recupere la audición. Entonces lo importante es que si ves en la tomografía que hay una lesión de la cápsula óptica, que seas sincero con el paciente y le digas que va a quedar secuelado y no va a recuperar la audición. Dentro de la sintomatología, la hipoacusia, náuseas, vómitos, el vértigo es muy importante, y el tinnitus, que también se asocia como una secuela. En cuanto al cuadro clínico, como se asocia con TEC muy aparte de la sintomatología del TEC, es importante la evaluación del nervio facial. Se puede asociar a parálisis, sí, por supuesto. Entonces, en la anterior clase, ya saben llevar los dos parálisis, ¿no? Sí, pues, ya les enseñé, ¿no? Sí. Ya, entonces eso es importante. Más que nada por el nervio facial, ¿no? Y para descartar que no haya lesión también en otra porción. En cuanto al tipo de fractura, el examen ideal para poder determinar eso es una tomografía de oído y mastoides. De más decir que es sin contraste. Ese es el examen de elección para poder ver el trazo de fractura. ¿Ok? La clasificación convencional de longitudinal y transversal dividía la clínica también de esa manera. Te decía que la longitudinal, que era la más frecuente, entre comillas también era pues la más leve y te causaba principalmente una hipoacusia de conducción, a diferencia del transversal, que te causa una hipoacusia de percepción o neurosensorial. Hipoacusia de transmisión o conductiva, hipoacusia de percepción o neurosensorial. Les estoy dando sus sinónimos, ¿no? Para que no se equivoquen, ¿no? Porque a veces ponen con estas palabras. El tímpano, si estamos hablando de transversal y es en el oído interno, normalmente el tímpano estaba íntegro. Pero si estamos hablando de longitudinal, que te comprometía más la parte externa, normalmente había otorragia por una ruptura timpánica. ¿Ok? Escalón de K, ¿a qué se refiere? El conducto auditivo es pues un tubito de hueso. Y cuando hay una fractura, se desplaza. Y a veces podías ver eso en la otoscopía. Parálisis del séptimo par, normalmente en la transversa. El vértigo, si estamos hablando de parte interna, normalmente en la transversa. La licuorrea o otolicuorrea. Esto es importante, ¿ah? ¿Puede haber rinolicuorrea en una fractura de temporal? Sí. ¿Por qué creen que el líquido cefalorraquídeo sale por la nariz? Si me fracturó el temporal, perdón. ¿O está mal ahí? O sea, me he fracturado acá y me está saliendo el líquido cefalorraquídeo por la nariz. ¿Es posible? Sí. ¿Por qué? ¿Qué son los cornetes, doctor? Ya que habló. No, son tejidos. Es un tejido. El cornete es como el cuerpo cavernoso en el pene. ¿Sabe, no? ¿Qué pasa cuando se llena de sangre en el cuerpo cavernoso? Se erecta, ¿no? En el caso del cornete, el cornete no se erecta, se hincha. El cornete tiene ese tipo de tejido. Tiene la capacidad de hacer vasodilatación, vasoconstricción. Es algo similar. ¿Cómo se van a dar cuenta que actúa el cornete? Van a sentir que la nariz se tapa, destapa. ¿Nunca está resfriado? Se tapa, se destapa. Se abre, se cierra. Se abre, se cierra. Como el cuerpo es tan sabio, ¿por qué existe eso? Ese proceso en el que un cornete se hincha y baja, se hincha y baja, se llama el ciclo nasal. Es un proceso fisiológico normal. Lo anormal es que tú sientas. ¿Okay? En una persona sana está pasando eso. Se está abriendo, se está cerrando pero la persona sana no siente. Es como el cuerpo es tan sabio, es como el cuerpo cavernoso, el tejido cavernoso en el pene. O sea, no va a estar todo el rato pues erecto, no puede estar 24 horas. ¿Qué pasa? Muere, ¿no? Necrosis. Entonces, ¿qué pasa? Se hincha y el otro, y tiene que descansar. Entonces, ¡pum! Disminuye y el otro sube. Por eso es que alterna.
Pues hay situaciones en las que sí, los dos se hinchan, los dos se cierran. Que son los cornetes. Ya cuando hagamos nariz vamos a hablar de eso. ¿En qué estábamos? ¿Por qué sale por la nariz el líquido cefalorraquídeo? ¿Por qué, doctor? A ver, diga algo más para seguir hablando de eso. ¿Qué comunicación tiene la nariz con el oído? Más un punto en conducta. La trompa. Por supuesto, la trompa de Eustaquio. Entonces, si ven un paciente que se golpea esa parte, porque dicen, no, tiene mucho que ver. Entonces, supuestamente, era porque había un trazo transversal, ¿no? Y el longitudinal es el que te sale a nivel, pues, del oído. Incluso te hace el signo de... ¿Eso creo que lo vamos a poner? Sí, sí, los voy a hacer. Hay un signo clínico. El signo de Batle. ¿Por qué? Hay una ruptura ahí de la vena inicial mastoidea y justo en la punta genera pues ese hematoma. Hematoma, que es muy diferente a una complicación de una mastoiditis en el cual está eritematoso. ¿Ok? Signo de Batle. El otro, el signo del mapache, el signo de Raccoon, que normalmente se da en la fractura de base de cráneo. ¿Ok? Esto es importante. Este es el hemotímpano. Tú haces la otoscopía y vas a ver dentro, detrás del tímpano, toda esa acumulación negruzca. ¿Ok? Eso es importante. El signo de Gordillan viene a ser un signo que vas a ver en los pacientes que tienen otolicorrea. ¿Qué quiere decir eso? Si tú al paciente, incluso en los de rinorraquia, los que les sale líquido cefalorraquídeo por la nariz, puedes hacer. Pero, ¿en qué consiste ese signo? Normalmente los pacientes que tienen esta situación están postrados, no son pacientes ambulatorios, son postrados. Entonces tú le colocas una gasa y toda la sangre que va a salir, normalmente si es sangre te mancha de rojo. Pero cuando hay líquido cefalorraquídeo, describe un halo, como una escarapela. Un halo blanquecino, rojito alrededor y un blanquecino como amarillento alrededor. Ese es el signo de Gurdjieff. ¿Okay? Ese halo que se describe, blanco amarillento, bueno, en la gasita, alrededor del sangrado. A diferencia de que si es solo sangre, te mancha todo, pues de rojo. ¿Okay? Entonces, el signo de Gurdjieff. Ahora, puedes ver también los trazos de fracturas cuando hagas tu otoscopía. Definitivamente, lo mejor es la tomografía, ni siquiera la resonancia magnética ni rayos X, la tomografía. ¿Vamos? Estas son indicaciones de exploración quirúrgica que realmente es muy raro que tenga el paciente cuando tiene una fractura aislada, cuando hay una hemorragia del seno lateral, parálisis facial, que normalmente a veces por sospecha de disección o lesión en el nervio facial. Meningitis temprana te indica explorar, pero en estos casos hoy en día ha disminuido. ¿Por qué? Porque se da profilaxis. ¿Con qué se da profilaxis? ¿De meningitis? Es muy diferente al ambulatorio y al hospital. ¿Con qué le das meningitis? ¿Cuál es el principal género causante de meningitis? ¿Es que han hecho neurología? ¿El neumococo? El meningococo, ¿no? Ya. ¿Qué antibiótico le doy de profilaxis? ¿Cuál es? Ya le achuntó ahí a darse el traxón. En el hospital, pero ambulatorio, doctor. Pruebe otra vez su suerte. Ambulatorio. Bueno, no sé si habrá cambiado la guía. Hasta donde yo sabía era rifampicina y creo que hasta Cipro te daban. No sé si habrá cambiado la guía. Quizás lo de hace, cuando era estudiante hace 15 años más o menos. Entonces eso también tienen que revisar. Pero hasta donde sabía, no sé si habrá cambiado, era rifampicina, Cipro también. Pero al paciente hospitalario le das pues su ceftriaxona. Y cualquier paciente que entre cubre ceftriaxona, entonces ya te cubren de esa parte. La fractura deprimida del CAE cuando te hunde completamente el conducto auditivo, ¿no? Y en caso de herida de bala, definitivamente, para sacar las esquirlas, ¿no? Esto es lo mismo que hemos visto anteriormente en cuanto a la tabla, en cuanto a la sintomatología, entre comillas, típica. Que sí es importante que lo tengan en cuenta, sí, porque te pueden preguntar, ¿no? Si es longitudinal o es transversa. Más frecuente, longitudinal. Transversa, menos frecuente. ¿Cuál es el más grave? En teoría esto. Acuérdate, esto en teoría, oído interno. Esto,
oído externo y oído medio. Es la clasificación convencional. Pero la clasificación actual, si te ponen con lesión de cápsula o sin lesión de cápsula, esa es la clasificación actual, descrita actualmente. Complicaciones, definitivamente la hipoacusia de conducción, que es reversible, pero cuando es neurosensorial, irreversible, y eso lo determinas con audiometría cuando el paciente se da de alta, porque al postrado no le puedes hacer. Y algo muy común, el paciente te va a preguntar si ves un coágulo ahí detrás del tímpano, doctor, entonces ¿en cuánto tiempo voy a escuchar normal? Algunos dicen que el coágulo se reabsorbe en 4 semanas. Tienes que esperar incluso hasta 6 u 8 semanas para que ese coágulo dentro del oído medio se reabsorba completamente. ¿Ok? Ahí le das chance. Perforación timpánica, esperar un mes para que cierre. Si ya se daña la cadena auricular, olvídate, ese paciente es para cirugía. En cuanto a la neurosensorial y vértigo, son secuelas que normalmente van a tener estos pacientes. Van a estar sanos, se van a recuperar, pero van a tener sus episodios de mareo y la hipoacusia que no va a mejorar. Y en caso de lesión del nervio facial, existe una manera de clasificar. ¿Cómo clasifico parálisis facial? ¿Qué han hecho en neurología? ¿Cómo se llaman? Ya, central y periférica, eso es según centro, claro. Pero ¿cómo clasifico el grado? ¿Esto va a ser central o periférica? Periférica, pues claro. ¿Y ahí cómo clasifico el grado? Con los estadios de House-Bragman. No sé si hemos dado temas de parálisis facial. Creo que lo que va a hacer Ramsay Hunt, creo que va a exponer eso. Los estadios de House-Bragman son 6 y te clasifica el grado de lesión que tiene el paciente. Cuando hay fuga de líquido cefalorraquídeo, cuando el paciente está perdiendo líquido cefalorraquídeo, lo más importante son 2 cosas. 1, el reposo absoluto, porque tiende a haber un cierre espontáneo. Y 2, evitar balsamio. ¿Le puedes dar acetozolamida? Sí, supuestamente ayuda. Pero lo importante es reposo absoluto. ¿Qué implica eso? Que el paciente no se puede mover. Sus necesidades con su chatita o su patito. Para eso está el interno, ¿no? Para ayudar en eso al paciente. Reposo absoluto. ¿Cuánto tiempo? 1 semana. Reposo absoluto. Aunque hoy en día ya creo que es un beneficio, creo. Y hay algunos pacientes que llegan a tener una fístula perilinfática, que ya genera una manifestación. Hay ruido y se marean. O sea, ruido, bulla, están en la discoteca y se marean. No es que están bailando, están mareados los pacientes. Se llama el fenómeno de Tulio. ¿Ok? La fístula perilinfática es eso, la comunicación entre el oído interno y el oído medio. Es una secuela, sí. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta en estos pacientes? Los van a tratar como un TEC, es cierto. 1, tienes que anticiparte si va a tener secuela o no va a tener secuela auditiva. Ver la integridad del tímpano es muy importante. La profilaxis antibiótica, que hoy en día está bien cubierto porque a todos les dan ceftriaxona. No saben por qué, pero igual les damos, pero ya han hecho un bien. Los antieméticos y depresores pueden usar entonces su dimenhidrinato, su ondansetron, algunos usan metoclopramida, entonces, pero a la cabeza están pues el dimenhidrinato. Y en caso de parálisis facial, una indicación es entrar a sala, a explorar, pero hay que tener mucho cuidado también por la magnitud de la fractura y el riesgo-beneficio del paciente. Si todo está desplazado, no vas a entrar a ver pues, el nervio facial, más es lo que vas a contar. ¿Ok? ¿Listo? ¿Dudas, preguntas? Ya le envié toda